La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 9, párrafos 28 al 40. Significado de la frase a ti, el único Dios verdadero. Número 28. ¿Pueda la fe del Evangelio probar por las contenciones precipitadas de los impíos y defenderse con las armas de sus propios atacantes, preparadas para su propia destrucción? Y así probar que las palabras del único Espíritu es la doctrina de una sola fe. Cristo es quien se predica, es decir, verdadero Dios, el cual habita en la gloria de un solo y verdadero Dios, así como proclama ser Señor desde la ley, aunque parezca negar el dato. De igual manera, en los evangelios prueba ser verdadero Dios, aunque parezca confesar lo opuesto. Para evitar reconocerlo Dios verdadero, los herejes interpretan diciendo que sus palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3, excluyen a Cristo de la realidad del Dios solitario, pues el único Dios verdadero no puede ser entendido excepto en soledad. Es verdad que la fe apostólica no nos impele a creer en dos dioses verdaderos, pues nada que es foráneo a la naturaleza del único Dios puede ser igual a su naturaleza. Hubiera más de un Dios en la realidad del Dios único si existiera fuera de la naturaleza del único y verdadero Dios un Dios verdadero de otro tipo o naturaleza inferior, no poseyendo por algún nacimiento la misma naturaleza en él. Número 29. Pero por estas mismas palabras Él proclama ser plenamente verdadero Dios en la naturaleza del único Dios verdadero. Para entender esto, traigamos respuestas de las mismas palabras que previamente ha dicho. Podemos establecer la fe paso a paso y tener confianza y libertad descansando en nuestro argumento, es decir, la divinidad verdadera de Cristo. Primero, viene el misterio de sus palabras. El que me ha visto al Padre. Y ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les he hablado no las digo de mí mismo, sino el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Juan 14, 9 al 11. Al cerrar su discurso y abundar en los misterios profundos, sigue la respuesta de sus discípulos. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que alguien te pregunte, por esto creemos que has venido de Dios. Juan 16, 30. Ellos percibieron en él la naturaleza de Dios por los poderes divinos que ejerció, pues saber todas las cosas y saber los pensamientos del corazón pertenecen al Hijo de Dios, no a un simple mensajero de Dios. Ellos confesaron, por tanto, que él vino de Dios por causa del poder de la naturaleza divina en él. Número 30. El Señor alaba el entendimiento de ellos y responde no que fue enviado, sino que vino de Dios, significando por las palabras salí de el gran hecho de su nacimiento del Dios incorpóreo. Ya había proclamado el nacimiento en el mismo lenguaje cuando dijo, ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Juan 16, 27. Vino del Padre a este mundo porque había salido de Dios. Para mostrar que declara el nacimiento cuando dice salí de Dios, agrega que vino del Padre y ese salir, seguido por la confesión del nombre del Padre, es simplemente ese nacimiento. A los apóstoles, entendiendo este misterio de su salir, les dice, crean ahora, he aquí la hora viene cuando ustedes serán esparcidos y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16, 31 al 32. Esto muestra que el salir no es una separación de Dios el Padre, sino un nacimiento. Y por ese nacer continúa en él la naturaleza de Dios el Padre. Y por eso dice que no está solo, pues el Padre está en él, en poder y unidad de naturaleza, porque el Padre habitaba en él, hablando sus palabras y haciendo sus obras. Por último, para mostrar la razón de este discurso, agrega, esto les he hablado para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero anímense, porque he vencido al mundo. Juan 16, 33. Les digo estas cosas para que tuvieran paz en lugar de angustia por las disensiones de argumentos acerca de la fe. Fue dejado solo, pero no estaba solo, pues había salido de Dios y Dios habitaba en él, del cual había salido.
Por tanto, les pide esperar por sus promesas en medio de la tribulación del mundo, pues ha salido de Dios y Dios estaba en él y ha conquistado el mundo. Número 31. Finalmente, para expresar el misterio completo, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora viene, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Le has dado autoridad sobre toda carne para que le dé vida eterna a todo el que tú le das. Juan 17, 1 al 2. ¿Lo consideras débil porque pide ser glorificado? Así sea, si no pide ser glorificado para glorificar al que lo glorifica. De este dar y recibir la gloria ya hemos hablado en el libro 3, párrafo 12. Y sería superfluo regresar a lo mismo otra vez, pero por lo menos estamos ciertos de esto. Él ora por gloria para que el Padre sea glorificado, pero quizás sea débil en que Él recibe poder sobre toda carne. Y de hecho, recibir el poder podría asignársele a una debilidad si Él no fuera capaz de dar vida eterna a los que recibe. Aún así, el mismo hecho de recibir se usa para probar inferioridad de naturaleza. Si fuera así, Cristo no fuera verdadero Dios por nacimiento verdadero, tal como es el no engendrado, es decir, el Padre. Pero si recibir poder significa el nacimiento por el cual recibió lo que tiene, ese regalo no minimiza entonces al no engendrado, porque eso lo hace perfecta y enteramente lo que es Dios. Dios, el no engendrado, trajo a Dios el unigénito a un perfecto nacimiento de bendición divina. Entonces, es el misterio del Padre, el ser el autor de nacimiento, pero no es degradar al Hijo el ser hecho perfecta a imagen de su autor por un nacimiento real. El tener autoridad sobre toda carne para darles vida eterna postula la paternidad del que da y la divinidad del que recibe. Pues el dar significa que uno es el Padre y en recibir poder para dar vida eterna, el Hijo permanece Dios. Todo poder es natural, congénito al Hijo de Dios, y aunque dado, no lo separa de su autor, pues lo que es dado es propiedad de su autor, es decir, el poder para dar vida y cambiar lo corruptible en incorruptible. El Padre dio todo, el Hijo recibe todo, tal como dice: todas las cosas del Padre son mías. Juan 16, 15. No habla aquí de especies de cosas creadas o de proceso de cambios materiales. Él trae la gloria de la bendita y perfecta divinidad y nos enseña que Dios se manifiesta aquí como la suma de sus atributos, su poder, su eternidad, su providencia, su autoridad. No que pensemos que Él posee estas cosas como extrañas a Él, sino que por estas cualidades Él mismo se ha expresado en términos comprensibles a nuestros sentidos. El unigénito, por tanto, enseña que tiene todo lo que tiene el Padre y que el Espíritu Santo recibirá de Él, pues dice: todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije, Él tomará de lo mío. Juan 16, 15. Todo lo que el Padre tiene es suyo, entregado y recibido, pero estos atributos no merman su divinidad, pues le dan los mismos atributos que tiene el Padre. Número 32. Él avanza paso a paso la revelación de sí mismo. Enseña que sale del Padre, proclama que el Padre está en él y testifica que ha conquistado el mundo. Debe ser glorificado por el Padre y él glorificará al Padre. Usará el poder que ha recibido para dar vida eterna. Ahora, escucha el punto coronario que concluye todo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. Aprendan, herejes, a confesar, si no pueden creer, la fe que da vida eterna. Separa, si puedes, a Cristo de Dios, al Hijo del Padre, a Dios sobre todo del Dios verdadero, a uno del otro, si la vida eterna es creer en uno solo, sin Jesucristo, así como lo confiesas. Pero no hay vida eterna en una confesión del Dios verdadero que separa a Cristo de la divinidad. ¿Cómo puedes separar a Cristo del verdadero Dios cuando es inseparable para nuestra salvación? Número 33. Sé que soluciones elaboradas a preguntas difíciles no encuentran el favor del lector, pero quizás será ventaja a la fe si yo mismo permito posponer por algún tiempo la exposición de la verdad completa
y pelear contra los herejes con las palabras de los evangelios. Oíste la sentencia del Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dime, ¿qué te sugiere que Cristo no es el verdadero Dios? Dime, ¿qué te sugiere que Cristo no es verdadero Dios? No hay otra indicación que muestre lo que quieres pensar de Cristo. No hay nada expreso sino Jesucristo, en lugar de Hijo de Hombre, como generalmente se llama, o Hijo de Dios, como frecuentemente se declara a sí mismo, ni el pan vivo que descendió del cielo, lo cual fue escándalo para muchos. Él dice, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, omitiendo todos sus nombres y títulos usuales, naturales o asumidos. De aquí, si la confesión del único Dios verdadero y de Jesucristo da vida eterna, sin duda, el nombre Jesucristo se usa aquí en el sentido completo de la divinidad, es decir, en el sentido que Él es Dios. Número 34. Pero quizás pienses que al decir a ti, el único Dios verdadero, Cristo se separa de la comunión y de la unidad con la divinidad. Sí, pero después de estas palabras, ¿no acaso continúa diciendo, y a Jesucristo, a quien has enviado? Apelo al sentido común de los lectores. ¿Qué creen que es Jesucristo cuando ordena a todos creer también en Él, así como creen en el Padre, el único Dios? O tal vez, si el Padre es el único Dios verdadero, no deje espacio para Cristo ser Dios. Esto sería verdad, pues si solo el Padre fuera Dios, entonces Cristo solo fuera Señor. 1 Corintios 8:6. El hecho que Dios, el Padre, es uno, dejaría a Cristo solo ser el Señor, como ya hemos visto. Pero la exclusividad de la divinidad del Padre hace a Cristo Dios por el nacimiento verdadero. Pues obtenemos vida eterna si creemos en Cristo, así como creemos en el único Dios. Número 33. Vengan herejes, ¿qué enseñará la doctrina fatua de ustedes para que no creamos que Cristo, el que dispensa vida eterna, que es glorificado como el Padre, que venció al mundo, que no está solo a pesar de haber sido desertado, que vino de Dios y salió del Padre? Nació con tales poderes divinos, ¿qué le permitirás de la naturaleza y de la realidad de Dios? Es en vano que creamos en el único Dios verdadero, el Padre, a menos que creamos también en Él, a quien envió, en Jesucristo. ¿Por qué dudas? Dinos, ¿cómo debemos confesar a Cristo? Niegas lo que está escrito, pero ¿qué queda si no creer en lo que está escrito? ¡Qué infeliz eres! Oh falsedad, luchando contra la verdad. Cristo debe ser confesado uno con el único Dios verdadero, el Padre. ¿Cuál fe es esa? Dime, para negarle verdadera divinidad y llamarlo una criatura, cuando no es fe el creer en el único Dios verdadero sin Cristo. Tienes la vida corta, hereje e incapaz de recibir el Espíritu Santo. El sentido de las palabras divinas se te escapa. Olvidas que Cristo es confesado verdadero Dios en la fe del único Dios verdadero si queremos obtener vida. Número 36. Pero la fe de la Iglesia, simultáneamente confesando el único Dios verdadero, el Padre, confiesa también a Cristo. Ella no confiesa a Cristo, el verdadero Dios, sin el Padre, el Dios verdadero. Tampoco confiesa al Padre sin Cristo. Confiesa a Cristo, verdadero Dios, porque confiesa al Padre, el único Dios verdadero. Así, el hecho que Dios, el Padre, es el único Dios verdadero, constituye a Cristo también verdadero Dios. El unigénito Dios no sufrió algún cambio de naturaleza por su nacimiento natural, porque de acuerdo a la naturaleza de su origen divino, nació Dios del Dios vivo por la verdad de esa naturaleza inalienable del único Dios verdadero. Así que de esta verdad de la naturaleza divina viene el resultado natural, que lo que salió de la verdadera divinidad debe ser un nacimiento verdadero, y que el único Dios no puede producir de sí mismo un Dios de segunda categoría. El misterio de Dios no consiste en simplicidad ni en multiplicidad, pues no hay otro Dios que haya nacido de Dios con las cualidades de su propia naturaleza, ni hay algún Dios que sea solitario, porque el verdadero nacimiento del Hijo nos enseña a confesarlo como confesamos al Padre. El unigénito Dios no pierde las cualidades de la naturaleza de donde salió,
pues posee el poder natural de aquella naturaleza que retiene por el nacimiento natural. La divinidad en él no cambia ni degenera, pues si su nacimiento hubiera traído algún defecto, hubiera sido resultado de la naturaleza de donde salió, habiendo sido incapaz de implantar en su descendencia las propiedades suyas. El cambio no degradaría al Hijo, quien hubiera cambiado en una nueva sustancia, sino al Padre, quien hubiera sido incapaz de mantener la constancia de su naturaleza en el nacimiento de su Hijo, y en consecuencia hubiera traído algo externo, foráneo y degradado de sí mismo. Número 37. Pero como ya hemos dicho, la falta de semejanza de las ideas humanas no tiene correspondencia exacta con la unidad de Dios el Padre y de Dios el Hijo, como para hablar de extensiones o series o flujos, como agua brotando de una fuente o un árbol con tronco y raíces, o del fuego dando calor en el aire. En estos casos tenemos una expansión sin separación. Las partes están unidas y no existen independientemente, pues el calor está en el fuego, la rama en el árbol y la corriente de agua en la fuente. Una cosa tiene existencia independiente y la una no es la otra, pues el árbol y la rama son uno. De igual manera el calor y el fuego, y la corriente y la fuente. Pero el unigénito Dios es Dios, subsistiendo por un nacimiento perfecto e inefable, verdadero retoño del Dios no engendrado, descendencia incorpórea de la naturaleza incorpórea, Dios vivo y verdadero del Dios vivo y verdadero, Dios de una naturaleza inseparable de Dios. El hecho del nacimiento lo guarda de tener otra naturaleza, y tampoco la generación que produce su sustancia cambia su tipo de naturaleza. Número 38. Pon en la dispensación de la carne que asumió y por la obediencia por la cual se vació a sí mismo de la forma de Dios, Cristo, nacido de hombre, tomó para sí una nueva naturaleza, sin perder alguna virtud o naturaleza divina, sino que cambió de forma. Se vació a sí mismo de la forma de Dios y tomó la forma de siervo cuando nació. Pero la naturaleza del Padre, con la cual está en unidad natural, no se afectó al asumir carne, mientras Cristo, habitando en la virtud de su naturaleza y asumido en su humanidad con este cambio temporal, se unió con la forma y naturaleza de Dios. Pero la encarnación se resume en esto, que el Hijo total, es decir, su humanidad y su divinidad, fue permitida por el favor y gracia del Padre para continuar en la unidad de la naturaleza del Padre y retenidos no solo los poderes de la naturaleza divina, sino también los de la humana. Pues el objetivo era que el hombre llegara a ser Dios, pero la humanidad asumida no podía en alguna manera permanecer en la unidad de Dios a menos que por la unidad con Dios se uniera a la unidad de la naturaleza de Dios. Entonces, ya que Dios, la palabra, el verbo, estaba en la naturaleza de Dios, el verbo hecho carne permaneció en la naturaleza de Dios. Así, si la carne fue unida a la gloria del verbo, el hombre Jesucristo pudo habitar en la gloria de Dios el Padre, y la palabra hecha carne permaneció en la unidad de la naturaleza del Padre, a pesar de su humanidad, ya que la carne obtuvo la gloria de la palabra. Por tanto, el Padre debe asegurar la unidad del verbo a su propia unidad, de tal manera que la descendencia de su naturaleza pudiera regresar a ser glorificado en él, pues la unidad había sido extralimitada por la nueva dispensación y pudo ser restituida a su perfección como antes solo si el Padre glorificaba consigo mismo la carne asumida por el Hijo. Número 39. Por esta razón, habiendo preparado sus mentes para el entendimiento de esta fe, el Señor agrega las palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, con una referencia a la obediencia mostrada en su encarnación. Te he glorificado en la tierra, y he hecho la obra que me diste para hacer. Juan 17, 3 y 4. Con tal que pudiéramos conocer la recompensa de su obediencia y el propósito secreto del plan divino total, continúa diciendo: y ahora, Padre, glorifícame con la gloria tuya, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿Alguno puede negar que Cristo no mantuvo la naturaleza de Dios o cree que es separable y distinto del Dios único y verdadero? Digan ellos
cuál es el significado de esta oración. Y ahora, Padre, glorifícame contigo. ¿Con cuál propósito debería el Padre glorificarlo consigo mismo? ¿Cuál es el significado de esas palabras? El Padre no tiene necesidad de gloria, ni se había vaciado a sí mismo de la forma de su gloria. ¿Cómo debería glorificar al Hijo consigo mismo en aquella gloria que tenía con Él antes que el mundo fuese? ¿Cuál es el sentido de que tenía contigo? Cristo no dice la gloria que tuve antes que el mundo fuera hecho, sino la gloria que tuve contigo. Por tanto, la gloria que tenía contigo debe significar cuando estaba a tu lado. Pero la frase tuve contigo enseña también el misterio de su naturaleza. Incluso la frase glorifícame contigo no es lo mismo que glorifícame. Él no pide simplemente que sea glorificado para tener algún tipo de gloria especial, sino ora que pueda ser glorificado del Padre consigo mismo. El Padre lo glorificaría consigo mismo con tal de que habitara en unidad con Él como antes, pues la unidad con la gloria del Padre la dejó por la obediencia de la encarnación. Esto significa que el glorificar debería devolverlo a esa naturaleza con la cual estaba unido por el misterio de su nacimiento divino y que pudiera ser glorificado del Padre consigo mismo y que se resumiera a todo lo que tenía con el Padre desde antes. Que el tomar forma de siervo no debía hacerlo ajeno en naturaleza de la forma de Dios, sino que Dios glorificara en sí mismo la forma de siervo y que llegara a ser para siempre en la forma de Dios. Pues el que había habitado en la forma de Dios estaba ahora en la forma de siervo. Y ya que la forma de un siervo debía ser glorificada en la forma de Dios, fue glorificada en el sentido que tenía la forma de Dios. Número 40. Explicación de la frase, el Hijo del Hombre es glorificado. Pero estas palabras del Señor no son nuevas o dichas por primera vez en las enseñanzas de los Evangelios, pues Él testificó este mismo misterio de Dios el Padre glorificando al Hijo consigo mismo por el gozo noble en el cumplimiento de su esperanza con la cual se regocijó en el momento cuando Judas lo traicionó. Gozoso que su propósito iba a ser cumplido, dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, lo ha glorificado en sí mismo y de hecho lo ha glorificado. Juan 13, 31 al 32. ¿Cómo podemos nosotros, cuyas almas tienen el peso de cuerpos de barro y cuyas mentes están contaminadas y manchadas por conciencia de pecado, ser tan orgullosos como para juzgar estas palabras divinas? ¿Cómo nos atreveremos a criticar su naturaleza divina, rebelándonos contra Dios con nuestras disputas sin base y blasfemas? El Señor enunció la fe del Evangelio con las palabras más simples posibles y ajustó sus discursos para nuestro entendimiento, tanto como la debilidad de nuestra naturaleza permitiera, sin decir algo indigno de la majestad de su propia naturaleza. El significado de sus palabras no puede ponerse en duda. Ahora es el Hijo del Hombre glorificado. Es decir, toda la gloria que obtiene no es para el Verbo, sino para la carne, no para el nacimiento de su divinidad, sino para la dispensación de su humanidad nacida en el mundo. ¿Cuál entonces es el significado de las palabras y Dios es glorificado en Él? Oigo que Dios es glorificado en Él, pero ¿qué puede ser glorificado en Él de acuerdo a tu interpretación, hereje? No sé. Dios es glorificado en Él, en el Hijo del Hombre. Dime entonces, ¿es el Hijo de Dios lo mismo que el Hijo de Hombre? Pues el que es Hijo de Dios es también Hijo de Hombre. ¿Quién es Dios que es glorificado en este Hijo de Hombre, el cual también es Hijo de Dios? La narración continúa en el próximo video con el párrafo 41, continuando la explicación, el Hijo del Hombre es glorificado.